Bueno, hola a todos de nuevo. Vamos a proseguir. Me imagino que estáis todos rellenando las hojas de firmas, ¿vale? Recordad que es importante para luego tener el acto en el seminario. A continuación vamos a tener una mesa de diálogo titulada Agroecología y soberanía alimentaria en el contexto de la emergencia climática. El cambio climático y las catástrofes medioambientales que está trayendo consigo es un tema que ya ha salido en ponencias anteriores, pero en esta en concreto se va a tratar con especial profusión, ¿vale? Y tenemos dos ponentes de lujo que son Guadalupe Arce y Francisco Casero. Cada uno va a realizar su intervención y al final tendremos también un tiempo para diálogo, debate, etc. Voy a presentar a Guadalupe y a darle paso y hará su intervención y después presentaré a Francisco. Bueno, Guadalupe actualmente es profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y de Biotecnología, pero Guadalupe se formó aquí, en esta casa. Ella estudió Economía aquí, en esta facultad, hizo aquí un máster y se doctoró también aquí. Y ha colaborado siempre con el grupo de investigación GUIAR de esta facultad. Pasó unos años en la Universidad Complutense de Madrid como profesora y ahora ha vuelto a la Universidad de Castilla-La Mancha, pero a la facultad, a la ETSEAM, a la que os acabo de decir. Y bueno, pues Guadalupe es miembro no solo del grupo GUIAR de investigación, sino también del grupo Bioeco de la Universidad de Castilla-La Mancha y ha colaborado con el grupo de investigación en Economía Ambiental y Sostenibilidad de la Universidad Complutense de Madrid. Su línea de investigación gira sobre todo en torno a la sostenibilidad medioambiental, económica y social, y en concreto en torno al concepto de huella, la asignación de responsabilidades y el papel del comercio internacional y las cadenas de valor. Ella hoy en concreto creo que nos va a hablar especialmente de su línea de investigación más reciente, que se basa en catástrofes climáticas, migraciones medioambientales y cómo esto se enmarca en el contexto del comercio internacional y las relaciones económicas internacionales. Y veréis que esto tiene más relación con la alimentación de la que parece a priori. Entonces le doy paso a Guadalupe para que nos cuente y nos ilustre sobre todos estos temas. ¿Esto se oye? ¿Hola? Sí. Ahora sí. Bueno, primero de todo dar las gracias a la Facultad de Económicas, a la Fundación, bueno, y a la escuela, ¿no? A la Escuela de Ingeniería Agronómica, Montes y Biotecnología, por pensar en mí para dar esta ponencia. Y es un placer realmente estar aquí con tanta gente, volver a mi casa, porque yo considero a esta mi casa. Sigo teniendo a mis profesores y a mis profesoras, a esos referentes de lo que antes se hablaba, que para mí lo han sido, ¿no? Los sigo teniendo aquí y es como mis raíces. Ahora que vamos a hablar de tierra, tener unas raíces, tener alas para volar, pero unas raíces y un sitio donde volver siempre es bonito, ¿no? Y yo estoy aquí también por eso, ¿no? Bueno, mi ponencia también la he llamado un poco con el mismo título de la mesa de diálogo, porque me gustaría en un primer lugar hablar de qué es eso de la agroecología, aunque sí que es verdad que ya mi compañera Concha lo ha contado más que de sobra y perfectamente, ¿no? Pero a mí me gustaría linkar eso con los conceptos de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y por qué la agroecología es importante y puede ser solución a estos problemas que estamos viviendo actualmente, ¿no? A esa emergencia climática y a esos desastres que están ocurriendo. Es decir, ¿la agroecología puede ser una estrategia de adaptación? Bueno, pues un poco eso es lo que me gustaría plantear y ver qué estrategias se están dando y qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, como sé... Ay, a ver si puedo. Ahora. Ya sabéis qué es lo que es la agroecología, ya lo ha dicho mi compañera Concha, ¿no? La FAO define la agroecología como una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social, ¿vale? Es algo muy amplio, ¿vale? Como disciplina científica va a estudiar
cómo los distintos componentes de un agrosistema van a interactuar y van a tratar de optimizar. Es decir, aquí hablamos de esa unión entre producción de alimentos, esa generar vida, ¿no? El hablar de esa interacción entre la diversidad, los seres humanos y el medio ambiente, ¿no? Básicamente promueve los procesos de investigación y los conocimientos que sean participativos y vayan desde abajo hacia arriba, ¿vale? No al revés, que esto ya se ha mencionado, ¿no? Esos conocimientos que van desde arriba hacia abajo, que se ha visto que generan resultados perversos, ¿no? En muchas ocasiones. Y bueno, promueve el establecimiento de vínculos entre procesos de innovación formales e informales, va a combinar las competencias especializadas del lugar, es decir, de los campesinos y campesinas, con esos conocimientos científicos. Aquí no se le da la espalda a la innovación, esto es todo lo contrario. Vamos a juntarlo todo, ¿no? Vamos a poner en valor el conocimiento tradicional que existen en las comunidades y también vamos a juntarlo con ese conocimiento científico. Y, por supuesto, y hay un eje fundamental, y es el respeto que se le debe a los campesinos, y ya no, ahí he puesto agricultores, pero ahora ya voy a decir campesinos y campesinas, ¿no? con el matiz que han comentado antes, como propietarios de conocimiento y hacerlos partícipes en todas las etapas, ¿no? del proceso de investigación, de innovación, de producción y, ojo, también de consumo, ¿no? Como conjunto de prácticas, aquí me extiendo poco, pero básicamente en torno a lo que gira la agroecología son prácticas y sistemas agrícolas sostenibles, resilientes y siempre en armonía con el entorno, ¿vale? Y además, he puesto ahí una cita de Gazzano en 2021 y hablaba un poco de que se vincula con estrategias de resistencia y búsqueda de cambio en el sistema alimentario corporativo, cuestionando y generando opciones ante los efectos negativos biofísicos, sociales, económicos, políticos y culturales en torno a la soberanía alimentaria. Y esto es más que la seguridad alimentaria, ahora lo veremos. Por tanto, va más allá de esa seguridad alimentaria. Es una nueva definición, una nueva forma de habitar el mundo. Y de ahí que sea un movimiento social, ¿vale? Luchar por producir más sosteniblemente, el luchar porque haya unos cambios institucionales que son necesarios para ello, en crear espacios de comercialización más justos, en combatir la pobreza, en combatir el hambre, en empoderar a las comunidades para obtener mejores resultados en términos de educación, de salud. Bueno, pues todo esto en la agroecología. Es mucho más que aplicar unas técnicas, ¿no? Que sean más respetuosas con el medio ambiente. Aquí os dejo el decálogo de la FAO, ¿no? de la agroecología, que más o menos ya lo hemos visto, ¿no? Diversidad de sistemas, compartir conocimientos, buscar sinergias entre suelos, bosques, comunidades, eficiencia de los recursos, el reciclaje y la reutilización, la resiliencia, valores humanos y sociales. Es un enfoque holístico, ¿vale? Es un enfoque en el cual las personas cuentan, también las culturas y las tradiciones alimentarias, el respeto a la cultura de la comunidad donde cada uno vive, la gobernanza responsable y la economía circular y la solidaridad. Esto es como el decálogo de la agroecología y en qué consiste esa agroecología, ¿no? ¿Quiénes son los agentes importantes en este contexto? Bueno, pues para empezar los agricultores o los campesinos, más bien campesinos y campesinas, ¿no? Ahora ya tengo que cambiar la presentación. Es el valor, hay que poner en valor ese aprendizaje y esa transmisión del conocimiento, ¿vale? Ese boca a boca, el cómo se hacían las cosas, cómo se cultivaban las tierras, cuáles son las tradiciones en cada uno de los lugares. Por tanto, se basa en el principio de participación y de empoderamiento, ¿vale? Los investigadores e investigadoras, por supuesto, la investigación es importante. Es decir, volver a hablar de sistemas tradicionales o hablar de agroecología no es hablar de
de cosas, ¿no? De que no hay ciencia detrás. Hay mucha ciencia, hay mucha innovación detrás, pero hay que conocer, ¿no? Cómo funciona la tierra, las características locales, etc. Los policy makers, de esto hablamos mucho, ¿no? Los policy makers son fundamentales, son los que toman las decisiones y necesitan tener toda esta información para que puedan formular políticas adecuadas. Y, por supuesto, los consumidores y consumidoras. Si no se demandan, ya lo ha dicho antes mi compañera Concha, si no se demandan los productos, ya se ha acabado, ¿no? Tenemos un papel fundamental en este sentido. Un poco vinculando todo esto con qué es la seguridad alimentaria, qué es la soberanía alimentaria, porque hemos dicho que la agroecología va un poco más allá de esa seguridad alimentaria. Bueno, pues hay una diferencia fundamental, y es que la seguridad alimentaria hace referencia a que haya alimentos disponibles, nutritivos, culturalmente adecuados, de forma estable, pues en un país, ¿no? Ahora veremos que se considera que existe seguridad alimentaria, pero la soberanía alimentaria da un paso más allá, ¿vale? Incide en cómo se producen esos alimentos, habla del origen de esos alimentos, habla del derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias para la producción y distribución de esos alimentos. Es decir, la seguridad alimentaria es más, bueno, aquí tenéis que tiene que cumplirse como una serie de criterios para que exista seguridad alimentaria, ¿no? Tiene que haber, además se tienen que dar estas 4 dimensiones simultáneamente, ¿no? Tiene que haber disponibilidad física de alimentos, tiene que haber un acceso económico y físico a los alimentos, debemos tener técnicas adecuadas en la utilización de los alimentos y tiene que haber una estabilidad en el tiempo de las 3 anteriores. Claro, aquí no aparece, no hace referencia a, bueno, pues efectivamente a cómo se producen esos alimentos. Aquí simplemente habla pues, que haya una seguridad alimentaria. Bueno, y estos son algunos de los indicadores que se miden, ¿no? cuando vamos a clasificar de si existe o no existe esa seguridad alimentaria y esas clasificaciones de fases, ¿no? La agroecología busca más, busca la soberanía, se enfoca en garantizar ese derecho a la alimentación de toda la población, pero también el derecho de los pueblos a definir cómo quieren producir, cómo lo van a distribuir y cómo van a consumir esos alimentos. Entonces va como un paso más allá. ¿Cuál es nuestro reto? Y ya me meto aquí en materia, ¿no? Después de presentar estos conceptos. Es que sabemos que estamos viviendo un momento histórico y bastante clave, ¿no? En el que ya estamos inmersos en una emergencia, en el que el futuro del que ya hablaban los investigadores e investigadoras, que ya se ha mencionado antes también, que decían que la cosa no tenía retorno hace unos años, ya está aquí. O sea, estamos viviendo ese futuro. Todos y todas nos hemos dado cuenta del calor que ha hecho este verano, del calor que está haciendo, ¿no? Y estamos sufriendo muchas consecuencias, muchas amenazas, inundaciones en zonas bajas, mayor frecuencia y severidad de sequías, un montón de inundaciones, precipitaciones, es decir, eventos extremos. De hecho, ahí tengo un dato que puede ser revelador, y es que en la segunda mitad del siglo XX se registraban 3.800 eventos extremos medios anuales. Pues en la primera mitad del siglo XXI ya son 6.700 eventos extremos anuales. Es decir, y la cosa no está mejorando, precisamente. Esto además, bueno, evidentemente en países más vulnerables, países en desarrollo, países del sur global, este tema es bastante más flagrante, ¿no? Y sí que se ha visto que, bueno, que evidentemente esas comunidades que dependen de la tierra son las más afectadas. Y se puede pensar, evidentemente, que son los agricultores más pobres de los países emergentes, esos que están
metidos dentro de la cadena de valor, ¿no? Son no la fábrica, sino la granja o el campo del norte global, se están viendo muy afectados. Entonces, bueno, pues ahí tenéis, ¿no? Dependen de la agricultura para su supervivencia. Si ocurre un desastre de este tipo, son mucho más vulnerables, están mucho más expuestos y además tienen una menor capacidad de adaptación. ¿Cuál es la solución o qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues ahí lo pongo entre interrogaciones. En muchos países, migrar efectivamente se ve como la única opción. Es decir, por ejemplo, ahí en este artículo del País, de hace no mucho, hablaba del caso de algunas regiones de Etiopía que se habían quedado tierras absolutamente infértiles y se tienen que ir a otros sitios. Pero lo pongo en interrogación, ¿por qué? Porque la agroecología está dando respuesta a estos problemas. En muchas ocasiones lo que está pasando en algunos países, como precisamente Etiopía, es que están migrando, pero están migrando uno de los miembros, porque necesitan dinero, necesitan salir adelante. Y lo que hacen es financiar a sus familias para que vuelvan a repoblar esas tierras y para que vuelvan a trabajar la tierra siguiendo los principios de la agroecología. Entonces, ¿se trata de una estrategia de adaptación? Bueno, pues al parecer se está viendo, con evidencia científica detrás, que efectivamente estos sistemas agroecológicos diversos, que están bien integrados, están favoreciendo a que las comunidades puedan recuperarse antes de los eventos climáticos extremos y que además haya soluciones de mitigación como mayor captura de carbono y sean capaces de resistir a ciertos shocks, como por ejemplo pandemias, que nos suena, ¿no? Perturbaciones en el mercado, porque al tratar de relocalizar esos sistemas alimentarios y acortar las cadenas de valor, les hace menos sufridores de esas perturbaciones. Bueno, aquí tenemos un poco como algunos puntos de estabilidad de rendimientos, minimizan los riesgos, diversificación de la dieta, reducción de costes de producción y mayor adaptación de la variabilidad climática, ¿no? Algunos ejemplos que se han visto y que efectivamente ya están documentados con evidencia es que aquí nadie se acordará del huracán Mitch porque posiblemente ni habíais nacido. Pero en 1998, bueno, pues se produjo uno de los eventos más importantes en Centroamérica, ¿no? Un huracán en el que hubo muchísimos muertos y muchísimos daños materiales, y se demostró a posteriori que en las laderas centroamericanas, donde los agricultores habían aplicado esas prácticas de diversificación, ¿no? Como distintos cultivos de cobertura y otras, en vez de los monocultivos más convencionales, ¿no? Habían producido un 40% menos de daños por el huracán y se habían recuperado muchísimo antes. Pasó lo mismo con el huracán Ike en 2008 en Cuba. Posteriores investigaciones habían encontrado que esas fincas más diversificadas exhibieron pérdidas de productividad del 50% en vez del 90% y el 100% de los monocultivos vecinos. ¿Vale? Entonces, además, la tasa de respuesta, es decir, esa recuperación al desastre, había sido muchísimo más rápida. Entre un 80 y un 90% más de rapidez de recuperación. Es decir, estas técnicas, por tanto, ayudan a recuperarse de los desastres. Por tanto, esto es importante de cara al reto al que nos estamos enfrentando, ¿no? Y yo que he venido aquí a hablar de mi libro, este no es mi libro, pero este libro me gusta también, ¿no? Y es que he visto, a pesar de todos los problemas que ha puesto Concha ahí, que ha sido abrumador, ¿no? La diapositiva de todos los problemas, he visto abajo uno que era masculinización. Y yo digo, efectivamente, este sector está tremendamente masculinizado. Pero ojo, que esto no es del todo cierto en determinadas comunidades.
Y es que las mujeres tienen conocimiento campesino. Y hablar de agroecología es hablar de feminismo. Y no puede ser que, aunque la FAO diga que son un recurso crítico en la agricultura y en la economía global, siempre la aportación de las mujeres ha estado olvidado. No se les ha tenido en cuenta. Cuando el factor tierra ha sido precisamente, esa explotación de la tierra ha sido precisamente uno de los elementos de mayor opresión de las mujeres en las distintas comunidades. ¿Qué es lo que puede permitir la agroecología? Pues que si escuchamos a los campesinos también tendremos que escuchar a las campesinas, ¿no? Y las campesinas podrán decirnos mucho, tendrán que tener mayor participación, ¿no? Y también valorar el conocimiento de esas mujeres que han trabajado la tierra y que lo siguen haciendo. Claro, esto lo hablo yo desde mi perspectiva occidental, desde mi perspectiva blanca, desde mi perspectiva de norte global. Nosotros y nosotras hemos sido como de salvadores, ¿no? Del sur. Y esto ha pasado mucho en diversos proyectos que se han presentado, de llevar la tecnología, llevar la participación de las mujeres sin tener en cuenta el contexto de otras comunidades, de que tienen derecho a pues hablar de sus tradiciones. Y un ejemplo hablando de igualdad y de medio ambiente y demás es que se llevó un proyecto a la India para hablarles de tecnología, de cómo arar la tierra y demás, sin tener en cuenta que allí estaba bastante mal visto y les daba mucha vergüenza a las mujeres arar la tierra, ¿no? Entonces es como, claro, desde el punto de vista del feminismo occidental, yo puedo ir a predicar cosas sin tener en cuenta el conocimiento, sin tener en cuenta las sensibilidades y sin tener en cuenta esa interseccionalidad de la que hablamos, ¿no? Entonces, son proyectos en todos los sentidos muy bonitos, pero sin escuchar a los verdaderos agentes importantes, que son los que trabajan la tierra y los que cuidan la tierra. Y bueno, yo quería dejar espacio para el debate, así que aquí terminaré mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Desde luego que nos va a dar pie a luego a intercambiar reflexiones, pero antes me gustaría dar paso a Francisco Casero, que es nuestro siguiente ponente. Francisco Casero es el presidente de la Fundación Savia. La Fundación Savia, para quienes no la conozcáis, es una organización que se dedica a defender y a poner en valor lo rural, la gente humilde, el patrimonio natural, los saberes populares ligados a la tierra. Francisco no solo es miembro de esta fundación, sino también de otros colectivos y organizaciones, así como patrono de varias fundaciones. Por ejemplo, fue presidente de la Asociación Valor Ecológico, CAA. También fue fundador del Sindicato de Obreros del Campo, creador de la Mesa Estatal de Agricultura y Ganadería Ecológica y de la Confederación Ecológica Pacifista Andaluza, entre otros cargos. Y, dada su extensa trayectoria, ha recibido numerosos premios. Por citar alguno de los muchos con los que ha sido galardonados, tendríamos el Premio Andalucía de Medio Ambiente, el Premio del Ministerio de Medio Ambiente, el Premio Memorial Miguel Manaute, entre muchos otros. Y sin más dilaciones, doy paso a Francisco para que nos cuente lo que él considere. Bueno, buenas tardes ya. Agradecer la invitación y sobre todo la posibilidad durante toda la mañana de enriquecerme con las distintas aportaciones. El tener 75 años te permite conocer mucho los cambios que ha podido haber en la vida de una persona. Y han sido muchos. Parece que la sociedad no avanza, no evoluciona muchísimo. No tiene nada que ver cuando nací en el 1948. Los años 50 eran muy duros. Habrá hoy aquí, donde en aquellos tiempos ni siquiera nos podíamos reunir, y hoy por lo menos nos podemos reunir. Hay algo que me enseñaron desde pequeño. He sido con mi familia inmigrante,
he vivido en Menorca y a los 24 años decidí, dejando familia, dejando una situación económica buena, volver a Andalucía. Volver a Andalucía para intentar ayudar. Sinceramente, volví con la ilusión, con el deseo, pero no tienen ni siquiera idea de lo que es realmente la situación de Andalucía en los principios de los años 70 cuando volví. Porque había nacido, pero me habían llevado desde niño a Menorca. Y vine y volví a Andalucía porque desde pequeño me transmitían las personas mayores su responsabilidad, que para ellos era lo más importante hablar de los nietos más que de los hijos. Y era plantearse cómo es su trabajo, su compromiso tenía que ser de dejarle a los nietos mejores condiciones de vida que habían tenido ellos. Y para eso siempre me he relacionado con el mundo del campo. Ello es dejarle mejores las tierras, dejarle mejores condiciones, porque eran conscientes de algo que también lo aprendí. La obligación máxima de cada generación es pensar en la siguiente. Y por desgracia, vivimos una situación donde el presente se ha impuesto, se está imponiendo al futuro. Hoy se vive al día. Y no se miren las consecuencias. No es verdad cuando decimos nuestros hijos, nuestras hijas son lo principal. No. O te estamos creando muchos interrogantes, como se ha expuesto durante toda la mañana, interrogantes te van a peor y te no tienes la respuesta la respuesta adecuada. Y eso tenemos que hacernos reflexionar muchísimo, pero muchísimo. He venido de Artará, he dormido esta noche en la Sierra de Artará y he venido para acá. Y la persona que veníamos juntos le planteaba, todo esto que estamos atravesando realmente se ha mantenido como hace 50 años o tiene muchos interrogantes de responder. Porque ya dentro del tema que nos trae, tema de la emergencia climática y todo lo de agroecología, tema de alimentación, lo que sí tenemos ya, que nadie pone en duda, es que tenemos un sistema productivo intensivo que está poniendo en peligro la capacidad para satisfacer las necesidades del futuro. Es imposible. Que hay una pérdida de biodiversidad impresionante y se nota en muchas zonas agrícolas. Se está yendo al límite de nuestros ríos, nuestros arroyos. Me contaba un señor mayor en un debate que tuvimos en la Universidad de Córdoba. Usted tiene una finca entre Osuna y Écija, que son unos 30 y tantos kilómetros. Es todo principalmente de zonas de tierra de tarma, es decir, de cultivos anuales. Y decía que había cometido tantos disparates que cuando estaba trabajando al mediodía para comer, no tenía ni una sombra. Habían arrasado con todo, con la vegetación fluvial, con todo. Y ese es un ritmo que realmente hemos llevado. El uso insostenible del agua. Creemos que el agua es infinita. El tema de la acción progresiva de los suelos están empobreciendo. Hay mucha pérdida de suelo. Hay zonas en la península que se pierde hasta 180 toneladas de hectárea año. Y eso no va a mejor, por desgracia. Estamos presionando los recursos naturales y un consumo energético desmesurado. Me gustaría plantear algunas cuestiones referentes a esto. El tema del agua. Si nos vamos ahora de Albacete hacia abajo, hacia Jaén, ahí hay todo un sistema de agricultura bastante intensivo. ¿Sabía cuánto están los pozos? La mayor parte de esos sistemas es a través de pozos, por tanto,
de agua subterránea. ¿A qué profundidad están los pozos? Pues es una media entre 100 y 150 metros de profundidad. Y hay sitios que van ya cercanos a los 300 metros. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? ¿De verdad tenemos conciencia de las generaciones que vienen después de nosotros? ¿O simplemente del momento actual? Porque si cada año vamos bajando, llegará un momento que no habrá agua. Y por tanto hemos condenado a todos vosotros y vosotras. Y a los que vienen después. Y todo por el afán insaciable de que yo estoy por encima de todo. Me decía en la Rueda de Andalucía un matrimonio, con un hijo y una hija, con 100 hectáreas de olivar. Lo tienen etológico, elaboran, transforman, venden su aceite, un gran proyecto. Y tiene agua. Y me decía el agricultor, el olivarero, que ellos, aunque tienen mucha agua, nunca saltan más de la mitad de lo que pueden saltar. Porque tienen no solamente que el olivar pueda estar regándose ahora, sino también en el futuro. Esa teoría se ha venido abajo. En general ya no hay nada de eso. Pero hoy uno de los temas que ha salido es la alimentación, la soberanía alimentaria. Y estudiosos de dirigentes políticos, en Andalucía se dice mucho, es que necesitamos agua para tener soberanía alimentaria. Eso es un cinismo tremendo. Porque la mayor parte de todo el sistema intensivo de una gran cantidad de agua es para producir, para llevárselo a miles de kilómetros. No estamos trabajando precisamente para alimentarnos nosotros como primera prioridad y después de eso. No es verdad. Hay una pregunta. En Albacete, que está rodeado de zonas con agua, ¿de dónde vienen todas las hortalizas? ¿De verdad? ¿A ti se abastece el sistema para poder alimentar a la población de Albacete y su entorno? No es verdad. No es verdad. Y con eso podríamos poner muchos ejemplos. Y por tanto decimos que el agua tenemos que seguir incrementando. Voy a poner el ejemplo de Andalucía, porque vivo todos los días y no. En la sequía del 92-95, el Guadalquivir regaba 440.000 hectáreas. Actualmente, 900.000 hectáreas. En pocos años, el doble. Y los seguros te dicen, no, los pantanos están vacíos. Y los pantanos posiblemente no los vamos a ver llenos al ritmo que vamos nunca más. Porque hay una cuestión que también me enseñaron las personas mayores. Que siempre en el campo ha habido años muy malos y años menos malos. Y de los años menos malos se ahorra para atender los años malos. Esa es una filosofía que siempre se ha mantenido. Pero claro, si resulta que la demanda sigue creciendo mucho más de los recursos en el tema del agua, los pantanos no se recuperan. Se viven al día. ¿Ha entrado esto? Por eso. ¿Qué pasa? Que cuando viene el sistema sequía, te van a hacer, por desgracia, más prolongada cada vez más, y esto lo está haciendo, pues resulta que los pantanos pues están a menos. Cuando viene, ahí te he hablado esta mañana, por ejemplo, el tema del arroz, en Andalucía lleva 5 años sin poder sembrarse el arroz en la totalidad de las 36.000 hectáreas que hay en Andalucía. ¿Por qué? Porque no pueden realmente disponer de ese agua.
Y así podíamos estar. Ahora sabéis, porque ha salido mucho en los medios, el tema del conflicto de Doñana, del tema de la ampliación de regadío. Estoy muy metido en eso. El otro día intentaron detenerme de forma pacífica y por otro lado me pusieron una sanción por desobediencia y no hicimos absolutamente nada, porque hemos forzado a que la unión que hubo el pasado día 3 entre el presidente del gobierno andaluz y la vicepresidenta de Transición Ecológica del gobierno central se reuniese. Eso ha sido un trabajo que hemos hecho para que eso se dé, y simplemente un grupo de personas muy variadas, del mundo universitario, mundo empresarial, etcétera. Fuimos a la puerta del Palacio de San Telmo, donde está la presidencia del gobierno andaluz, simplemente con una pancarta en defensa de Doñana, sin hacer nada más, No, y la gente se fueron enterando y se fueron añadiendo. Vino la vicepresidenta, Juan Geró, vino 2 veces a hablar con nosotros, al principio y al final, secretario de Estado, hicimos una acción totalmente pacífica. Pero todo esto se altera. Vino la policía y no están acostumbrados, no están mentalizados. Y en eso tengo algo de experiencia porque desde la dictadura he estado 42 veces detenido. Es decir, y nunca me han condenado y nada de eso, simplemente creo en la no violencia. Soy un defensor de esa metodología. Han archivado la denuncia, Han archivado y han pedido disculpas, pero es para que veáis cómo realmente se quiere ignorar la importancia de la sociedad civil. Bueno, pues se ha concedido que haya un grupo de trabajo, que haya reuniones, que lo del tema de ampliación de regadío no tiene pie ni cabeza, porque la misma proyecto que se presentó en el Parlamento andaluz decía que se va a declarar una zona regable no habiendo agua, sino por si un día hay agua, que te dicen que son 750 las hectáreas afectadas, pero otras son 650 los beneficiarios, pero no te dicen los nombres, no te dicen nada, cuando tenemos muchísimas de esas hectáreas hidrales, con pozos hidrales, etc. Y que Doñana está cuestionada porque hay un exceso de demanda de esos recursos. Por nuestro ejemplo, para que nos demos cuenta que vivimos al día. Vivimos tan al día que a ti pasa el Tajo Segura. Un tema que sale todos los años, polémica a todos los niveles. La gente de Valencia, de Murcia y eso dicen, hombre, que ellos necesitan los 104 hectómetros, porque eso supone 134.000 puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Si eso es verdad, a nivel de toda España tenemos entre 28 y 30.000 hectómetros cúbicos de agua. Si 100 hectómetros da 134.000 puestos de trabajo, las 28 o 30.000 necesitaríamos Asia, África y Oceanía. Es decir, se hace una barbaridad de falta de seriedad, de tal magnitud, que esto no tiene pie ni cabeza. No tiene. Es decir, el tema de la desaladora, de desalinizar el agua, es una medida importante. Pero hay una cuestión, si nos olvidamos los costes. ¿Sabéis cuánto cuesta un metro cúbico de agua disponible de una desaladora? 1,20 €. ¿Quién está dispuesto a pagar eso? Para la agricultura, ¿Quién está dispuesto? En este momento, las aguas superficiales que vienen de los pantanos, más para son 6 céntimos. Sí, entonces, hay una distorsión a todos esos niveles. Y eso podríamos estar planteando toda una serie de cosas que han salido esta mañana. El joven Juanjo, ¿no? Sí. Juanjo ha planteado una situación y ha salido. Uno de los grandes problemas del relevo, de volver al campo, de convertir, necesitamos volver a colocar las personas y el territorio en el centro de la estrategia. Pero ¿por qué no? ¿De verdad hay reconocimiento a los hombres y mujeres del campo? ¿Son los prioritarios? ¿Son los esenciales de nuestra sociedad? Albacete es una ciudad encantadora, pero necesita un mundo rural para beber.
necesita el mundo rural para alimentarse, necesita el mundo rural para la energía. Es decir, será muy encantadora. Madrid es mucho mayor, te presumen de que son el fin del mundo, que eso es todo. Viven desde fuera. De todo te viene de fuera. Y después entonces reconocemos a esos hombres y mujeres realmente lo esencial que es para nosotros y nosotras. Pues mira, ha venido una persona de Artará. Parece que no te iba ahora mismo, ahora un momento a una reunión, me gustaría que estuviese porque explicar su caso. Este es un hombre director de banco. Se jubiló, decide jubilarse y se hace pastor. Tiene una finca, tiene sus caballos, su olivar, participó en la creación de una almazara etológica y el año pasado dieron el primer premio al aceite etológico de España. Es decir, han hecho una apuesta grande. Pero fíjate una cuestión, 6 hijos, 4 mujeres y 2 hombres. Una de ellas, ayer le dieron el reconocimiento de mujer rural el gobierno de Castilla-La Mancha. Es arquitecta y trabaja y no está dispuesto a irse desde Riopa. Y trabaja hasta en proyectos internacionales. Y se siente profundamente orgullosa de ser arquitecta y ser rural. Otra hija es alcaldesa de un pueblo que ha salido ahí anunciado. Licenciada en Ciencias Ambientales y hoy está por la zona esta de Pamplona y eso, porque está asesorando en todo el tema de energía renovable, etc. Y al mismo tiempo es alcaldesa del pueblo. Y ella dice que no abandona en absoluto donde vive. El otro, y así, uno estudió turismo y está haciendo unos proyectos. Los 6 viven en el mundo rural. Los 6. Y con una satisfacción, una autoestima impresionante. Sí, cuando se dice, que se ha dicho esta mañana, proyecto en positivo. Ese es un proyecto positivo. Los tenemos. Los tenemos cada vez más. El problema está si le damos facilidad o no. Aquí el sector en estos momentos más cuestionado en todo este proceso y ya es esencial es la ganadería extensiva. Ha desaparecido en los últimos 30 años el 65% de las explotaciones ganaderas extensivas. Es muy difícil el relevo generacional, muy difícil. Es el sector con una normativa de burocracia impresionante, 44 normativas frente a la ganadería extensiva. Es un sector que está pasando una situación tremenda por el tema de la sequía, no hay pasto. Y por otro lado, fíjate, este es el primer año que algunos sitios de la transhumancia no se ha hecho. Porque los días de tránsito de un sur a otro no podía garantizarse que pudiesen beber el ganado. Y se han tenido que ir por camiones. Fíjate, este sector con una problemática tremenda, pero hay una cuestión. Este sector de la ganadería extensiva es mucho más importante por los bienes que aporta que por la propia producción de carne, que también es muy buena. Y es diferente. Pero nuestros montes es imposible que se pueda gestionar sin la presencia de la ganadería extensiva de sus hombres y sus mujeres. Imposible. Y se ha demostrado. Tenemos datos de 1978 de los incendios forestales hasta ahora. De aquellos sitios donde hay una buena gestión de esos montes, a través de la ganadería, los incendios tienen menos repercusión. Y por tanto, ¿cuánto nos ahorramos? ¿Cuánto beneficio da? ¿Y eso lo estamos compensando? No. Ahora se ha aprobado hace unos meses la nueva para la política agraria comunitaria. Se han protestado mucha gente diciendo esto. El sector ganadero ha bajado de 60 euros por hectárea de pasto a 55. No ha subido, no, ha bajado. Cuando en Italia está a 229 euros por hectárea y en Grecia 258. Pero si lo vemos los ecoregímenes o el tema verde, la ayuda verde, ha bajado un 30%. Es decir, todavía lo estamos penalizando cada vez más.
tú eres forestal. Todos los años va aumentando los presupuestos de extinción. Más aviones, más de esto. Pero cada vez menos presupuesto para prevención. Y si tuviese una ganadería, ahorraríamos muchísimo más de eso. Es decir, hay un desenfoque total de los planteamientos, porque se vive al día. Por tanto, el reconocimiento social es fundamental. Muchas pocas veces se dan medallas a la gente del campo. Hemos creado en la Sierra de Sedura el Premio Internacional de Poesía Rural. Y lleva el nombre de Felipe Marín. Felipe Marín, excepto en su pueblo, pueblecito pequeño de la Sierra de Sedura de Jaén, nadie lo conoce. Falleció hace 2 años. Resulta que tuvo 12 hijas. A los 12 le dio estudio universitario. En aquellos tiempos vivía en el campo sin luz. Fíjate la grandeza de esta mujer. Entonces, en el pésame, en el tanatorio, plantea a la familia, no se puede olvidar personas como esta. Esas son premios Nobel, porque realmente ha hecho toda su vida. Pues hicimos el premio internacional. El año pasado dimos la primera vez. 13 países, más de 200 poemas. Hemos hecho el bosque de los poetas en pleno corazón de la Sierra de Sedura, en una finca ecológica donde a la encina se le añade el poema de los poetas ganadores, y sin administración y sin nada, de la sociedad civil. Por tanto, estamos dignificando realmente a esos hombres y a esas mujeres. El día 4 tenemos un encuentro de poetas y poetisas que vienen de distintos sitios. Entonces, el reconocimiento es fundamental, porque si no estáis reconocidos, no es fácil el mundo agrario y el mundo ganadero. No es fácil. Tú me dices cuando torto, pues yo tengo un montón de cosas. Perdona. No. Pero me gustaría bastante debatir. Me gustaría... Siempre sería bueno dejar un rato para el debate, pero 10 minutos más. Vale. No, entonces, fíjate una cuestión. Se ha lanzado por la Unión Europea el Pacto Verde Europeo. Objetivo, pobreza primera, objetivo hasta el 2030, con una serie de medidas muy, muy importantes, pero te están presionando de una forma tremenda para que no se pueda desarrollar. Ahora le echan la culpa a la guerra de Ucrania, mañana le echan a otro sitio, es decir, unos intereses muy determinados y sobre todo los grandes lobbies de presión que el glifosato tiene otra vez prorrogar que se pueda seguir utilizando. El glifosato, como el DDT, que en su día decía que eran muy buenos y las consecuencias que hemos tenido. Y otra que España encabeza de que el glifosato siga aplicándose cuando, por ejemplo, Francia y Alemania por lo menos se abstienen. Si fíjate los lobbies, realmente existe todo esto. Bueno, pues una de las cosas del Pacto Verde Europeo plantea, aparte de la reducción de los herbicidas, los pesticidas, etcétera, que el 10% de la superficie, perdón, el 25% de la superficie agraria y ganadera en la Unión Europea, el 2030 sea 25%. Un objetivo importantísimo, pero muy importante. En este momento en España estamos rondando el 11%, haría falta aumentar la superficie de producción etológica, está en 2.650.000 hectáreas más o menos, a lo más de 4 millones de hectáreas. Andalucía lo hemos superado ya, tenemos 27,4%, por tanto es posible, y más un sector de producción etológica que es fundamental. Un sector de producción etológica que lo iniciamos en los años 80, y os confieso, no teníamos ni idea, pero sabíamos que había una situación que estamos viendo ya, estamos observando todo el proceso que se estaba dando en relación a nuestros sistemas productivos, y decidimos iniciar el tema de la producción etológica. Hoy estamos hablando a nivel mundial de un consumo en torno a 125.000 millones de euros.
estamos hablando de una superficie certificada en producción etológica de algo más de 76 millones de hectáreas. Sí, estamos hablando en torno a 4 millones de operadores y operadoras, o agricultores, campesinos, como queramos llamar. Es decir, eso es una realidad. Hay países como Dinamarca, el tema en torno al 13% ya es el consumo etológico. También has hablado aquí de los presupuestos, de las responsabilidades de las administraciones en ese sentido. España se gasta muchos millones al año en temas de los hospitales, colegios, etcétera, y que si destinase un 30% solamente a que la dieta fuese ecológica, significaría un avance realmente muy considerable. Nosotros estamos, Suiza está en 421 euros por persona de consumo al año en productos ecológicos, y nosotros estamos en torno a 62, 63 euros, una diferencia abismal. Pero fíjate en Dinamarca, los hospitales tienen menú ecológico, hasta los militares, por poner un ejemplo, también los tienen, es decir, te tienen. Entonces, todo esto hay que incidir, porque con el dinero público y estudiosos de los hospitales dicen, no, este producto etológico vale mucho más. No es verdad. Cuando hay una buena estructura, y esto no tiene por qué haber una tanta diferencia. Pero una cuestión, ¿cuánto vale la salud? ¿Esta salud no vale? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Sabéis que el gasto más importante de la Unión Europea se va al gasto de enfermedades derivadas de la alimentación? ¿Y eso no lo contabilizamos? Todo eso es una realidad. Es decir, que esos datos están ahí. Fíjate el tema de la emergencia climática. Voy para simplemente anunciando ciertas cosas. La emergencia climática, las consecuencias que está teniendo. De cuando en cuando vemos grandes lluvias, desastres atmosféricos considerables. Pues el año pasado nos gastamos 580.000 millones de euros en desastres debido precisamente a toda esa consecuencia de los desastres habidos. Y eso va en aumento. Fíjate, por tanto, la emergencia climática o tiene una visión general de comportamiento a nivel general, o no entendemos absolutamente nada. Si el tema mismo de las temperaturas, el tema de la reforestación, el tema de tener zonas, por ejemplo, en las ciudades, o vamos a imponer el tema del paraguas en verano, más en invierno, porque no sabemos dónde vamos a ir andando. Si todo está cambiando. Y por tanto ahí decimos, a veces ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay cosas muy sencillas. Esto tiene que desaparecer. Tiene que haber una jarra de agua. Tiene que haber una jarra de agua. Es decir, si no, no somos coherentes. Y eso lo estamos viendo en muchas cosas. Es decir, veamos los detalles de día a día. ¿Qué cuesta cuando vamos a comprar los alimentos, ver de dónde procede? Y le vamos a darle prioridades a los que son de cercanía, porque uno de los temas es precisamente el consumo, precisamente en torno a donde tú vives. Cuando hubo la pandemia de la Fundación Sabia, nos llegaron empresas que estaban desesperadas porque no podían vender, porque claro, no se podía comercializar, por además no podían llevar los productos a ciertos sitios, etc. Entonces hicimos una campaña, unas 60 y tantas empresas se apuntaron para poder llevarlo a los domicilios. Y se sacó, y la gente decía, pues nosotros traemos una cesta de productos realmente fresca y muy buena. ¿Por qué no ponemos realmente énfasis en eso? Pero esa es una cosa realmente importante. Fíjate una cosa, a mí me gustaría que la universidad invitase a José Estina, Pepe Estina. Pepe Estina es una persona, 78 años, ha estado 30 años al frente de la FAO en todo el tema de incidencia, biodiversidad, hambre, etc. Una persona que nació en Castilla-La Mancha, ahora vive en Córdoba, es también el patrón de nuestra fundación y ha escrito este libro que resume su vida, sus 30 años, pero es una respuesta tremenda a todo esto de la emergencia climática, a todo. Es una respuesta impresionante. Y aparte cuenta su anécdota
donde los debates, cómo ha habido siempre los intereses que han primado por el bien de la gente. Es decir, todo esto es algo que realmente interesa. Fíjate el tema, una campaña también muy simple. Un nacimiento, un árbol. Tenemos 92 ayuntamientos que cada año planta por las propias familias un árbol al niño o su niña nacido y lo planta la familia y es el árbol de la familia. Me decía una profesora de la Universidad de Sevilla en un debate, dice, Paco, yo cuando voy a mi pueblo, lo primero voy a ver a mi familia, tenía 45 años, a mi familia y después voy a ver el árbol que plantó mi abuelo con mi nombre. Fíjate de cosas más simples. Y el árbol para ella era una cosa esencial. Esencial, es decir, a veces las cosas simples son las que van uniendo. Y vosotros estáis en la universidad, estáis estudiando, seréis profesionales. ¿Qué vamos a ser? Profesionales a servicio de esos intereses que le importa muy poco quién soy de esto y te van a los beneficios. A ti se ha preguntado esta mañana todo el tema de la capitalización, la acumulación de tierra, etcétera, etcétera. Los fondos de inversiones están de moda. Los fondos de inversiones van a la máxima rentabilidad, desigual, cuando ves que empieza a fallar algo, se van, le traes sin cuidado, van a la acumulación total. Y estas son cuestiones que darnos cuenta es, ¿vamos a ser profesionales a servicio de la sociedad o a servicio de una acumulación de una sociedad cada vez más desigual? Como tengo mejor 2 minutos, ha llegado este personaje que ha venido conmigo, Luis Fernández de Altará. Te he dicho de su familia y de esto, de una persona de bandera, ahora dice que es pastor. Luis, ¿por qué no cuentas lo bonito que es el mundo rural, pero no en fotos, sino en la realidad? ¿Por qué, puñeta, tú a los 6 hijos, a los niños y las niñas, están en el campo y tienen unos nietos que son peores que los padres? Y levántate, nosotros no te van a ver. Con el micrófono. Sí, es verdad que soy una persona de pueblo, estudié aquí en esta facultad, hice graduado social cuando trabajaba y trabajé en banca y ahora soy un defensor del éxito profesional y la felicidad. Si lo queréis conseguir, ir planteándoos a qué pueblos queréis ir a vivir. No os planteéis vivir en una ciudad, que todo lo que os han contado los demás, excepto Paco, es mentira. Es decir, en la ciudad no se puede ser feliz. Y para ser feliz hay que tener un huerto, hay que vivir en contacto con la naturaleza, que es donde estamos. Y en el mundo rural hay las mismas o más posibilidades de éxito que en la ciudad, sobre todo ahora con las nuevas tecnologías, con el teletrabajo. Cuando elegimos vivir en la ciudad, somos muchos, empezamos a consumir y a desplazarnos de una determinada manera y es difícil los postulados que aquí se han puesto de no contaminar, que eso se lleve a cabo. La calidad de vida que tenemos en el mundo rural es infinitamente mucho mejor que en la ciudad. Empecemos por la vivienda, lo que os va a costar una vivienda en una ciudad o lo que os puede costar una vivienda con corral, con despensa. Yo digo que la calidad de vida se mide por la posibilidad que tiene uno, si la economía le permite, de comprar un jamón de pata negra y comérselo cuando uno quiera. En un piso te lo tienes que comer una semana, pues si no se te estropea. En el pueblo tienes una despensa que lo puedes guardar 15 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Puedes tener un huerto, puedes tener animales en libertad. Antes, cuando decían el incremento de piensos, no sé si tenéis alguna asignatura en Montes que estudie etología, el comportamiento de los animales. Ningún animal puede vivir y ser feliz en un piso, ni se le puede estar sacando a pasear. Eso es maltrato animal. Los animales están bien cuando están en el campo, cuando desarrollan sus instintos y están bien. Y el ser humano es igual. Yo, para no cansaros, yo elegiría organizar mi vida en un pueblo y vivir tranquilo, disfrutar de la vida y cuando queráis, una semana al mes, vais a la ciudad que queráis, disfrutáis.
vais al concierto o lo que queráis, pero es más fácil, más barato y más feliz vivir en el mundo rural que vivir en la ciudad e ir algún fin de semana al mundo rural, que es lo que hacemos normalmente. Es más lógico vivir en el mundo rural y de vez en cuando ir a ver la ciudad. A mi mujer le encanta la pintura, los árboles, hemos plantado 500.000 de árboles en la familia, 20 años, reforestando, y de vez en cuando vamos a Madrid a ver una exposición en el Thyssen o en el Prado, y por supuesto al Jardín Botánico, que es precioso, en Madrid, que está allá al lado. Luego hay que ir al Corte Inglés y hay que ir a comer a algún sitio que esté bien, y eso lo haces cuando te apetezca, y ya con eso tenemos bastante de ciudad, ya no hace falta más. Oportunidades laborales en el mundo rural hay todas las que queráis, solamente es proponérselo y pensárselo. Por favor, si queréis ser felices, cuando terminéis vuestros estudios, plantearos la posibilidad de vivir en el mundo rural. Si encontráis una salida, acertaréis. Ha nombrado a lo de jamón ibérico, jamón de bellota. Fíjate qué confusión tiene la sociedad. De jamón proveniente de bellota de dehesa solamente representa el 7% de todos los jamones. Y muchos nos venden siempre los cerdos en la dehesa, etc. La realidad es completamente otra. También plantea temas de lo importante del diálogo, lo importante del compromiso. En el tema del agua hemos conseguido en Andalucía la Mesa Social del Agua, una mesa compuesta de 13 entidades muy distintas. Pero ve en una mesa organizaciones agrarias, Tomocoa y UPA, y tener enfrente a Ecologistas Nación, RIMPI, tener también al lado los consumidores, las fundaciones, los investigadores, etc., y que se llega a un amplio consenso. No se está de acuerdo en el 100%, eso sin duda, pero está bastante. Que, por ejemplo, esté planteando hoy algo que es esencial para el presente y para el futuro, el reparto social del agua. El agua no es justo. Te estén acumulando en el entorno de Doñana aproximadamente el 10% de ciertas explotaciones se llevan el 80% del agua. Todo eso hay que plantearlo. Y por tanto tenemos una gran responsabilidad con todo lo que se ha puesto esta mañana. O somos conscientes y decimos, ¿qué puedo yo hacer? Porque hay una cosa que está muy claro. Lo que no se puede hacer es seguir siendo pasivo, siendo ausente de los problemas. Esta universidad será mejor si existe unos alumnados que realmente sean participativos y exijamos una educación, una formación lo mejor posible para que, bueno, yo salga preparado para enfrentarme a esa realidad y no a veces como salen totalmente despistados y sin saber realmente adaptarse a la realidad. Respeto mucho el tiempo. Bueno, pues muchas gracias, Guadalupe, Francisco. Ahora pues abrimos el turno de preguntas e intervenciones. Si alguien quiere lanzar algún comentario, a alguno de ellos, a los dos, es más que bienvenido. Esa es otra que me sorprende siempre que voy a la universidad y voy bastante. Que cada vez habrá menos. Que cada vez hay menos debate. Me invitan de cuando en cuando a los centros penitenciarios para hablar a los presos y a las presas. Una de las cosas impresionantes que si estamos 2 horas, 3 horas, no paran de preguntar. No paran. Entonces no te dejan ni hablar. Esa pregunta, otra. Y la universidad te va uno con esa alegría, resulta que hay un silencio tremendo. Una vez en Córdoba, en un seminario que daba de la conferencia de clausura, empecé a ver que si los móviles, que si esto o lo otro, y dije, señores, o ponéis atención o no vuelvo nunca más. Digo, es sorprendente
uno a ti, te viene uno, yo voy de ilusión, no cobro ni nada, es decir, me hace, y resulta de una tía perder el tiempo. Si a vosotros nos interesa, y entonces levanta uno la mano y dice, perdone, ¿verdad? Le pido disculpas. Nos están enseñando a no hablar, a escribir, a tomar nota. Y estaban allá varios catedráticos. Se produjo un debate impresionante. Los catedráticos asumieron su responsabilidad de tener la verdad. Entonces, si a vuestra edad no sois reverde, ¿qué puñeta vaya a ser? ¿Qué puñeta? No se trata de romper los cristales, no. Se trata de verdad de decir, yo soy parte de esta sociedad, yo soy parte de la solución. Y tengo, por tanto, que asumirlo. Y no tener pánico de decir, yo he hecho muchas huelgas de hambre. Lo he hecho en Washington, en 20.000 sitios. Y hemos conseguido muchísimas cosas. Por tanto, lo que hay que ver cómo podemos hacer de mejores realmente nuestra sociedad. Es nuestra responsabilidad. Yo no puedo mirar a mis nietos y mis nietas si no soy capaz de intentar trabajar, luchar porque ellos tengan una sociedad mejor, de valores. Los valores, no perdamos nunca eso. Los valores no es un tema de dinero. Estamos equivocados, ¿eh? Dinero hace falta para tener unas condiciones de vida lo mejor posible y eso, satisfacer nuestras necesidades. Pero los valores están mucho más de todo eso. Pero mucho más, ¿eh? Perdona, hija. No, sí, es un placer, vamos. Nadie quiere intervenir, no tiene por qué ser una pregunta, puede ser una reflexión, un comentario. Por ahí el micro está aquí. Pero tú también estás estudiando todavía, sí, ¿no? Vale. Hablabais de que no hay relevo generacional en el mundo rural, en el campesinado o en la ganadería. Yo también suelo ir a institutos y a centros de formación, a hablarle a los chicos, y he descubierto una cosa que me parece tremenda, es que en toda su vida de formación jamás nadie les ha hablado de agricultura, de ganadería, de silvicultura, de pesca, y absolutamente nadie, salvo que en la universidad ya hayan elegido una especialización en eso. Pero estudiamos, por supuesto, toda la línea temporal de la humanidad. La edad de los metales, la edad media, la edad antigua, la edad moderna, de la imprenta, el descubrimiento de América. Pero de agricultura, de ganadería, en el mundo rural, poco o nada se les habla en los centros nacionales. Y yo creo que esa es una de las causas de que esto les suene así. 6% de los hombres y mujeres que trabajan en nuestros campos, solamente 6% tienen menos de 34 años. Dato importante. A mí me gustaría hacer una aportación al respecto, y es que vosotros, como alumnos de economía, y en el caso de los alumnos de instituto, entiendo que si habéis venido hoy es porque os interesa la economía, podéis pensar que el tema del que estamos hablando hoy, el hambre, el derecho a la alimentación, queda muy lejano de la economía, pero nada más lejos de la realidad. Un economista puede hacer muchísimas cosas en relación a estas problemáticas. Hoy aquí, por ejemplo, hemos hablado de sistemas productivos, de fijación de precios, de redes de distribución, de comercio internacional, de los sistemas que conectan a productores y consumidores, de la gestión de recursos escasos como el agua, de desigualdad. Hemos hablado de un montón de temáticas que están afectando a este problema del hambre en el mundo y que un economista puede analizar y puede dar soluciones y respuestas. Entonces me gustaría que, aparte de todo lo que estamos diciendo que un ciudadano puede hacer y puede aportar,
os lleváis esa reflexión de que vosotros como economistas o futuros economistas también tenéis mucho que aportar desde el conocimiento en el que os estáis formando y todo realmente es transversal. Guadalupe como investigadora en economía seguro que puede aportar mucho más al respecto, pero hay infinidad de temas que nos afectan como economistas y afectan a la agricultura, al mundo rural y al tema de la alimentación. Nada, si Guadalupe quiere añadir algo. Nada, yo simplemente sí que es cierto que soy una economista en una escuela de ingeniería agronómica de montes y de biotecnología, ¿no? Y claro que los economistas tenemos mucho que decir en este campo, pero es que el enfoque tiene que ser multidisciplinar. Yo pienso que ese es el futuro, ese es el camino, y no es... la economía lo envuelve todo y la economía es el mundo. Pero ¿cómo enfocamos cómo le damos respuesta a esas cosas? Bueno, pues nosotros tenemos los instrumentos y podemos aplicar políticas, podemos hablar de mercados, podemos hablar de productos, podemos hablar de industrias, pero también podemos hablar de otras muchas cosas, ¿no? De impactos también. Y también somos generadores de soluciones. Entonces sí que es cierto que creo que tenemos mucho que decir en estas circunstancias, ¿no? Y en el mundo en el que nos movemos y el reto que tenemos delante. Yo sin duda pienso que sí que somos importantes, ¿no? Bueno, este año sabéis que le han dado el premio Nobel de Economía a una mujer. La primera mujer que ganó el Nobel de Economía fue Elinor Ostrom, que los que hayáis dado teoría de juegos conmigo, algunos años he puesto una práctica de esto. Elinor Ostrom ganó el premio Nobel porque se dedicó a estudiar el problema de los comunes. El problema de los comunes, para los que no lo conozcáis, es una situación que se da en una comunidad cuando hay un bien público, un bien que es de todo el mundo y que todo el mundo a priori lo puede usar para sacar un beneficio de él, pero se corre el riesgo de que si la gente lo sobreexplota o lo usa en exceso, pues se acaba el bien público. Y es el caso del agua. El agua, la gestión del agua es uno de los ejemplos clásicos de problema de los comunes. Pues Elinor Ostrom estudió cuál era la forma más eficiente de gestionar el agua en comunidades agrícolas. Y bueno, hizo estudios de campo en Nepal y descubrió que no era ni una gestión de mercado ni una gestión centralizada, sino la gestión en pequeñas comunidades, la que mejor funcionaba para asignar los derechos de agua en agricultura. Entonces, bueno, lo dejo como uno de los muchísimos ejemplos de cómo la economía da soluciones reales y efectivas a problemas que nos atañen a todos, como es la agricultura y la alimentación. Y bueno, yo ya no hablo más, me estoy enrollando mucho. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Quiere por allí? Fabuloso. Llévale. Una pregunta. Con el relevo generacional, ¿para los jóvenes no es muy caro hacer una inversión inicial en el campo? ¿Hay facilidades de acceso, por ejemplo, para personas más jóvenes? ¿Menores de 30 años, por ejemplo? Luis es bantero, bueno, es bantero, contestaré. Sí, yo como os decía antes tengo 6 hijos. La mayor ha sido profesora, está en ambientales, hizo ambientales, está en una empresa de ingeniería. La segunda es arquitecta, ayer le dieron el premio, el reconocimiento como mujer rural, es arquitecta en Riopar. El tercero es informático y también vive en un pueblo. La cuarta ha estado en Rovaniemi, arriba en Finlandia, y tiene una empresa de turismo y de inglés, todos en pueblos. La sexta lleva la gerencia de una almazara que tenemos en el garaje, nos han dado el premio Alimentos de España, el mejor aceite hace 2 años. Y el quinto no tiene ninguna titulación, no tiene ni el graduado escolar, siquiera, nada. No es porque es muy listo, pero no le iba la enseñanza arreglada. Es pastor como yo, porque yo me lo creo y él ha dicho, explícame cómo funciona esto. Y entonces han cogido una finca de rento, que es de un familiar, y valía 100.000 euros vallar la finca para tener la ganadería en campo abierto. Pero han encontrado los pastores eléctricos y resulta que lo que valía 100.000 euros ahora vale 5.000 euros y tiene vallado el mismo sitio.
Y le ha puesto GPS a las ovejas. Yo también lo tengo en los caballos y ovejas que tengo. De vez en cuando digo el teléfono, no es que estoy faltando al respeto, es que estoy viendo a ver dónde están mis ovejas y mis caballos por si se han salido de tal. Ahora hay una experiencia en Huesca que están creando vallados virtuales a través del móvil o de la informática para que los animales llevan un GPS y si se van acercando a ese vallado que tú has creado, le va dando una pequeña descarga y retrocede. Bueno, pues hay un vídeo por ahí de 2 ganaderos en la zona de Valladolid de vacas. Uno era ingeniero técnico agrícola y el otro no sé qué titulación tenía, que hacen ganadería regenerativa, es decir, es ir cambiando el ganado, no encerrarlo, no hacer una nave, no hacer todas las instalaciones, sino con el pastoreo eléctrico y cambiándolo. El único requisito es que haya agua y tú le lleves una piedra de sal. La inversión es 0, lo que valgan las vacas, y la rentabilidad, cuando tú estás de acuerdo con la naturaleza, ellos no compran pienso, no hacen nada, y con la subvención de la PAC y la rentabilidad de las vacas viven mejor que ejerciendo su profesión anterior. Es buscar los nuevos nichos de lo nuevo que estamos creando, o sea, investigar que hay cosas distintas. Nuestra consejería está dando de alta como pasto ecológico todos los montes públicos propiedad de la consejería. Son 864.000 hectáreas en Castilla-La Mancha. Y esos montes pueden salir a subasta una finca de 1.000 hectáreas a lo mejor en 2.000, 5.000 euros al año. O sea, depende. Si tú te vas a montar una granja de gallinas o una granja de gallinas ahora para engordar pollos puede valer 700.000 euros. Ojo al parche el que se meta en eso y suba la luz o no atine. No le va. Es de gallinas, he dicho de gallinas, que a lo mejor tampoco. Bueno. Escucha, yo voy a proteger porque tengo en mi casa, en el corral, tengo contaminación acústica, porque tengo un desequilibrio. Tengo 4 gallinas y 5 gallos. Y entonces cantan demasiado porque hay competencia de tanto gallo. Entonces hay que medirlo todo un poco. Si lo haces de acuerdo con la naturaleza, no es caro. Si vas a buscar lo que te pide ahora la sociedad y vas a hacer una gran inversión, una nave, no sé qué, y quieres comprar piensos y a ver si compro el pienso aquí más barato, no. Si tú ves qué hace la naturaleza cría pastos todos los años y si no se lo come el ganado va a generar incendios. Eso estamos desde Tierra Verde, es una asociación de agricultores ecológicos que tenemos en Alcaraz, que tenemos 300 socios de Andalucía y de Castilla-La Mancha. Estamos ahora iniciando los trámites para ver si podemos a nuestros socios meterlo en un programa de captura de carbono, ¿vale? De CO2. Hay un dinero ahí, no está cerrado ya el mercado oficial con el ministerio, pero el mercado secundario de responsabilidad civil está abierto. Y decían, bueno, esto es difícil porque los que ya lo hacemos bien, las cubiertas vegetales, los leñosos, y yo le hablaba de los pastos y de los montes públicos y tal, les ha gustado la idea. Los pastos es lo que más captura de carbono hace cuando estamos hablando de ganadería extensiva. Y solamente con que evitáramos lo que contamina un gran incendio por el sistema de pastoreo, esa captura de CO2 o no emisión probablemente compensaría económicamente mucho. Es decir, ahí tenéis que estudiar en nuevas cosas, en cosas distintas. No os metáis con la idea de tengo que comprar un tractor de 120 caballos, tengo que hacer una nave. No. Eso es una ruina, no funciona. Estudiaros cómo funciona la PAC, ver qué hace la naturaleza y triunfaréis. Perdón. Bueno, enseguida, que digo que, y sobre todo, no olvidar tampoco que la agroecología tiene que ir acompañada de colaboración y cooperación. Es decir, en mi pueblo funcionaban muy bien los agricultores hasta que dejaron de tener maquinaria común y cada uno de ellos se compró un tractor, un remolque, un almacén, una segadora, una trituradora, una podadora. A partir de ahí, los agricultores empezaron a ir en decadencia. Entonces, no olvidemos que la colaboración y la cooperación es el fundamento para que una agricultura funcione medianamente bien. Y es muy barata. Buenas. Yo soy hijo de agricultor y ganadero y nieto de ganaderos y agricultores también.
Y me gustaría preguntarte que si no crees que existe una cierta desconexión entre la gente que realizáis las ponencias y que suele dictar lo que se debe hacer en el medio rural con respecto al ganadero y al agricultor. Por ejemplo, yo en esta ponencia solo me he visto representado por este hombre a la hora de claramente atender de lo que nos están hablando. Porque muchas veces desde el medio rural vemos como gente desde la ciudad viene a decirnos lo que se debe hacer en el campo, lo que debemos hacer con nuestras tierras y cómo manejar nuestro bien o nuestro medio de vida que hemos tenido y que hemos heredado de nuestros padres y abuelos. Es buena reflexión. No soy profesor. Decidí, cuando volví de Menorca, crear el primer sindicato que se formalizó después de la dictadura, el primero, que fue el Sindicato Obrero del Campo, una situación extrema de necesidad, la situación era muy dura y defendimos su dignidad por encima de todo y he estado al frente. Es decir, no he estado en la ciudad, he estado siempre en el mundo rural. En el movimiento etologista he estado en el mundo rural. Cuando inicié el tema de la producción etológica en los años 80, no se puede hacer la producción etológica si no está en el mundo rural. Si he estado implicado, es decir, he dicho si he estado detenciones y eso, huelgas de hambre, precisamente apoyando eso. Es decir, el sector ganadero nos tiene muy preocupados. El problema de estar muy desunido, es un sector muy desunido. La sociedad no termina de asumir su responsabilidad. Y si hemos creado la Fundación Savia, es a servicio del mundo rural. Estamos. Y la mayor parte de nuestros patronos son gente del mundo rural. Es decir, que lo que tú planteas tiene todo derecho a decirlo y es verdad. Pero el tema está que necesitamos gente joven para que tome ese protagonismo, para que realmente se ponga al frente. Es triste que en el tema del debate de la paz resulta que solamente se ha hablado del sector agrícola, no del sector ganadero. Porque los ganaderos no han hecho absolutamente nada. Tienen la culpa de todo, ¿eh? De todo. Pero necesitamos gente joven. Gente joven que estén dispuestos a ponerse al frente. Y eso es una herramienta fundamental. A mí me gustaría, y te doy la bienvenida a la Fundación Savia, para integrarte y decir, vamos, y decirme, ¿cómo podemos ayudar en esta zona? Claro que estamos pendientes. Lo que pasa es que los problemas se desbordan si no tenemos realmente gente. Por ejemplo, un tema curioso. Se ha hablado mucho de la mujer, estoy de acuerdo. Pero solamente voy a hablar 3 jóvenes. Ni una mujer. No lo puedo entender. Cuando las mujeres sois vitales. No hay una lucha en el mundo rural que no participe la mujer, que no sea de una embedadura tremenda. Sois fundamentales. Y no habéis hablado ninguna. No lo puedo entender. Tiene que ser al revés de más de nadie. El otro día mi nieta María, de 16 años, me vino corriendo porque me iba a contar que había tenido un enfrentamiento con la profesora suya de inglés. Y cuando terminó me eché a reír. Dice, encima te vas a reír. Yo no, te me encanta que sea una reverde. De no hacerte. Dice, sabías más de la profesora. Y tenía que hacer una cosa y dice, oye, eso no es correcto que me está planteando. Si las mujeres cuando lanzáis, ahí están paro, puñetas, te no para. Y le tienen pánico. Sí, pero es importante, pero lo que no puede estar, vuestros derechos, vuestra presencia, no os la va a dar nadie.